Cordial saludo. A continuación se explicarán los conceptos de fenómeno físico y químico. Para ello se analizarán los conceptos y luego se realiza una comparación entre las características de los fenómenos físicos y químicos para establecer sus diferencias. Y finalmente se ampliarán con algunos ejemplos. Los fenómenos físicos son aquellos en donde no ocurren cambios en la naturaleza o composición de la materia. Por ejemplo, en el caso de la transformación del hielo a agua en estado líquido, estas moléculas siguen siendo de H2O, tanto en el hielo como en el agua en estado líquido. Solo suceden cambios externos a la molécula, son superficiales y temporales. Varían algunas propiedades generales, como la cantidad de masa, variación en el volumen que ocupen y aumento o disminución de peso. También se pueden alterar las propiedades específicas físicas, como su estado, bien sea sólido, líquido o gas, la densidad, el punto de fusión o ebullición. En los fenómenos físicos, las propiedades específicas químicas no cambian. Pero en los fenómenos químicos sí se suceden cambios en la naturaleza o composición de la materia. Por ejemplo, un clavo, por la acción de la humedad y el oxígeno del aire, sus átomos de hierro pueden reaccionar con el oxígeno del aire y combinarse originando una nueva sustancia que es el óxido de hierro. Esta sustancia es de color café como especie de moho que le da esa consistencia de envejecimiento al clavo. Aquí se aprecia un cambio en la composición de la materia. Primero estaba el hierro con sus átomos en forma independiente, luego la molécula de oxígeno, pero posterior a la reacción se origina una nueva molécula constituida por un átomo de hierro y uno de oxígeno. Lo anterior genera cambios en la estructura interna de las moléculas y son permanentes. Se produce aquí cambio tanto en algunas propiedades generales físicas y químicas de la materia. Los fenómenos físicos son reversibles, quiere decir que se puede obtener o recuperar la materia en su estado inicial mediante la aplicación de procesos físicos. Los cambios de estado del agua en la naturaleza son ejemplos de reversibilidad de esos cambios físicos. Parte del hielo de los glaciares y nevados, al ganar energía, se fusionan, o sea que pasan al estado líquido. El agua en este estado, si continúa ganando energía, se evapora o ebulle y se convierte en gas. Y al formar las nubes, cuando ellas pierden energía, se condensan y vuelven al estado líquido o también al estado sólido. Quiere decir que el ciclo del agua en la naturaleza son cambios o fenómenos físicos que muestran la reversibilidad. Los fenómenos químicos son irreversibles únicamente por procesos físicos. En caso de que se pueda recuperar la materia en su estado inicial, se realiza mediante procesos físicos y químicos. Por ejemplo, en el caso de la combustión, se tiene que cualquier combustible, bien sea leña, madera, papel, gasolina, gas, petróleo, al reaccionar con el oxígeno, generan un cambio químico, produciendo dos nuevas sustancias
que son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Además, el de liberar energía. Este ejemplo es una muestra de la dificultad para la reversibilidad de este fenómeno químico, porque es difícil volver a coger el dióxido de carbono, el vapor de agua y la energía para obtener nuevamente el petróleo, el gas o el papel. Los cambios de estado de la materia son ejemplos de fenómenos físicos. También la fundición de los metales, la producción de vidrio y la fabricación del papel. Ampliemos algunos ejemplos. En el caso de la fabricación del vidrio, se utiliza la arena, que es dióxido de silicio, el bicarbonato sódico, la cal, o sea, el óxido de calcio, el sulfato sódico y la dolomita, que es un carbonato de calcio y de magnesio que cristaliza en formas de rocas. La mezcla de estos minerales se funden en un horno y luego se puede hacer el proceso para obtener el vidrio. En la fabricación del vidrio, cuando se funden estos minerales, también se pueden agregar vidrios producto del reciclaje. También, en el caso de la producción del papel, se utiliza la celulosa de los vegetales para procesar el papel. Este puede ser utilizado y reciclado, o sea que nuevamente puede llegar a ser procesado en conjunto con celulosa y así se muestra la reversibilidad de este ejemplo como fenómeno físico. Ejemplos de fenómeno químico son la combustión del papel, leña, gasolina y gas, que fue explicado unos minutos antes. También la respiración, la fotosíntesis y la fermentación son procesos biológicos. Ejemplos de fenómenos químicos. La respiración es una reacción o fenómeno químico en donde la glucosa en el interior de las células vegetales o animales reacciona con el oxígeno y por acción de enzimas libera CO2, agua y energía. La fotosíntesis es un fenómeno químico que se realiza en las hojas de las plantas, en donde el CO2 con el agua y con la ayuda de la luz solar y la clorofila, que es la que le da el color verde a las hojas, se combinan y forman la glucosa y liberan el oxígeno. En el caso de la fermentación alcohólica, es un proceso biológico en ausencia de oxígeno, es decir, anaeróbico, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono o que también se llaman carbohidratos o azúcares, como la glucosa, la fructosa y la sacarosa, y se obtiene como producto el etanol y el dióxido de carbono. Este cambio químico es aprovechado en la fabricación de vinos y licores. En conclusión, los fenómenos o cambios químicos han sido estudiados por el hombre desarrollando la ciencia de la química, la cual ha generado y generará conocimientos sobre los seres inertes y vivos de la naturaleza. Recuerden visitar www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.